Elementos de la Fuerza Armada SV ubicaron en calle principal del barrio Roma, Ciudad Barrios, San Miguel, a José Juan Gabriel Portillo Díaz, identificado como persona vinculada a una agrupación ilícita, autodenominada GLCS, Guanacos Little Psychos Salvatruchos. Seguimos firmes en nuestra misión de extraer a los miembros de estas estructuras. Ubicamos en Carolina, San Miguel Norte, a José Fredis Cruz Márquez, alias Trompudo, persona vinculada a una agrupación ilícita. Aunque intentó borrar sus tatuajes alusivos a esas estructuras, fue entregado a la PNCS-UMBE para que responda por sus actos. En El Salvador, ningún delincuente podrá esconder su pasado ni engañar a la justicia. Por otra parte, continúan las acciones para desarticular redes de estafadores. La @FGR-SV ordenó la captura de 20 personas que se apropiaban ilegalmente de inmuebles mediante escrituras falsas y los vendían o hipotecaban a favor de terceras personas. Con estas acciones, se están resolviendo al menos 12 casos que afectan a 17 víctimas, entre propietarios legítimos y personas estafadas a través de estas transacciones fraudulentas. Entre las propiedades se encuentran 2 inmuebles ubicados en San Martín, San Salvador, valorados en $225,000, los cuales fueron adquiridos en 2020 y transferidos a terceras personas mediante escrituras falsas y sin el consentimiento del dueño legítimo. Durante los allanamientos se incautaron dispositivos electrónicos, sellos notariales y documentación contable, la cual fortalece el proceso judicial. En San Miguel, fue capturado Leonel Efraín Bustillo Romero, de 49 años de edad. Este sujeto ingresó a una farmacia y a punta de pistola, robó dinero en efectivo el pasado 12 de septiembre. Nuestros equipos de inteligencia lo capturaron al día siguiente en la Ciudad Pacífica, San Miguel Centro. Será remitido por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y robo. Por otro lado, José Máximo Hernández Carranza, de 50 años, lesionó en los brazos con una motosierra a su cuñado de 55 años. El hecho ocurrió en el cantón El Espino Arriba, distrito de Zacatecoluca, La Paz Este, donde Hernández Carranza, sin mediar palabras, atacó a la víctima mientras descansaba en una hamaca. Rencillas familiares podrían haber sido la causa del ataque. La víctima fue trasladada a un hospital y su condición es estable. Hernández Carranza será remitido por el delito de lesiones. El Salvador está cambiando, y este es solo el comienzo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir para que más personas conozcan esta transformación. Del día en Washington, la posible descertificación de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico. ¿Qué pasa si Estados Unidos descertifica a Colombia? Hoy es el último día que la Casa Blanca tiene para hacerlo. Analistas consultados por NTN 24, tanto en Bogotá como en Washington, aseguran que es muy probable esa descertificación y supondría que Washington deje de enviar ayuda a Bogotá, ayuda para combatir a las redes del narcotráfico que operan en ese país, en Colombia. Le pregunto a Gaby, ¿qué implicaciones tendría esa posible descertificación de Colombia? Devastador, sobre todo porque muchas empresas que nada tienen que ver con el tema del narcotráfico sufrirían las consecuencias. Está el tema de los créditos, está el tema de las ayudas y cierta censura que entraría, que se colocaría ese velo oscuro a el país colombiano. Sin embargo, vemos cómo el gobierno de Estados Unidos ve cómo siguen creciendo los cultivos y en los cultivos. Veíamos el último informe de Naciones Unidas que daba cuenta de que el mayor productor de cocaína del mundo es Colombia, cómo no se están erradicando esos cultivos y cómo no se están tomando acciones específicas.
Hay varios precandidatos presidenciales que le dicen a Estados Unidos, espera un poco más, espera el año que viene para ver qué pasa en esas elecciones, pero también el gobierno de Estados Unidos se pregunta, ¿Gustavo Petro va a seguir actuando de una manera cómplice con estos carteles de la droga sin tener ningún tipo de consecuencias? Definitivamente sería muy malo para Colombia, pero también el gobierno de Estados Unidos ha tomado una posición muy dura en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Una decisión, la de descertificar o no a Colombia, que se tomará en cualquier momento, será inminente. Y en cuanto se comunique, ustedes lo sabrán a través de NTN 24. Ojo, Gaby, mencionabas los cultivos de coca en Colombia. Decías, han aumentado exponencialmente. Vamos a ver esos datos del informe de las Naciones Unidas que apuntan a que habrían aumentado en un 10% desde el año 2021 al 2023, que es el último año del que tenemos datos. Ahí está, en 2021, 204.000 hectáreas de coca, en 2022, 230.000 y en 2023, cifra récord, 253.000 hectáreas de coca cultivadas en Colombia. Le pregunto a Cristi, en Londres, si esto puede ser determinante para esa posible descertificación, ese aumento de los cultivos de hoja de coca. Por supuesto, son casi 2.600 toneladas al año, por lo menos para el 2023, según el reporte que acabas de mencionar, lo que es una cifra récord. Y esto viene también con que Petro, cuando llega al poder, dice que él quería una nueva guerra contra las drogas, un nuevo approach. Pero cuando vemos los números, no podemos pensar que ha fracasado, porque el 2023, como decimos, fueron 2.600 toneladas de cocaína que se produjeron en Colombia, convirtiendo a Colombia, como siempre, como el país de mayor cultivo de cocaína, seguido por Perú. Entonces, la pregunta que tienen los críticos del presidente Petro es que si este nuevo approach que él buscaba por el supuesto fracaso de la guerra contra las drogas ha dado algún tipo de resultado. Y a esto se le suma que también Colombia está viendo su mayor momento de violencia desde que esos famosos acuerdos de paz y supuestamente se desarticularon a las FARC. Hemos visto todo este año y los años anteriores cómo ha aumentado la violencia de estos grupos criminales frente a la población civil, exactamente mientras aumenta el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Cristi, Gaby, veamos exactamente cuáles son los escenarios posibles. Están en pantalla. Por un lado, una descertificación total sería el escenario, digamos, más perjudicial para Colombia. Significaría que Estados Unidos pone fin a toda ayuda en materia de lucha contra el narcotráfico como respuesta a las políticas del presidente Petro, que en Washington se consideran ineficaces a la hora de combatir a estos grupos criminales. Una segunda opción sería una certificación parcial con condiciones. Es decir, que sí, se certifique a Colombia, pero poniendo una serie de requisitos. Y en caso de que no los cumpla el gobierno de Colombia, esa certificación se suspendería. Y por otro lado, el escenario más positivo sería la certificación, es decir, mantener esa ayuda en el estado que se encuentra actualmente. Gaby, de estos tres escenarios, ¿cuál es el más probable? Mira, yo apuntaría a lo que sería la desertificación condicionada, sobre todo por el tema de las próximas elecciones que se van a celebrar. Como te decía al principio, el gobierno de Estados Unidos no puede seguir permitiendo que todo lo que construyeron, todo lo que incluso invirtió Estados Unidos en el Plan Colombia y en otro tipo de planes se pierda sin más y que ese dinero de toda la ayuda vaya a un barril sin fondo, porque básicamente es lo que ha venido ocurriendo. Tú vas a seguir entonces invirtiendo en un país que no necesariamente está adoptando los compromisos y utilizando todas las medidas en su poder para poder entonces hacer frente a esos carteles de la droga. Vas a seguirle dando dinero a un mandatario que se toma fotografías con el principal responsable del cartel de las drogas que tú estás persiguiendo en el Caribe.
Sería un contrasentido ir para la certificación total cuando ya tú tienes ese tipo de discurso. Pero también sabemos de reuniones públicas y privadas que se han venido dando desde el propio Álvaro Uribe Vélez como congresistas y demás autoridades que han sido electas, que han venido a Washington a pedirle al gobierno de Estados Unidos que no lo haga en este instante para tratar entonces de conseguir que nuevamente un nuevo gobierno pueda tomar cartas en el asunto y no se impacte sobre todo lo que sería la economía de esas empresas que nada tienen que ver con este flagelo de las drogas. Así que yo apuntaría a un condicionamiento, pero no veo un Estados Unidos laxo diciendo está bien, te voy a certificar, aun y cuando representas casi el 70% de toda la cocaína que se produce en el mundo. Una barbaridad, el 70%. Pero efectivamente esa posible descertificación, Cristi, en realidad se haría bajo el gobierno Petro, pero afectaría sobre todo ya a la siguiente administración que llegue a Colombia, porque luego volver a certificar un país es un proceso tedioso, ¿no? Así es, a Colombia se le certificó una vez antes durante la era del mandatario Semper, pero esto pondría... O sea, la desertificación implicaría casi una pérdida de $400 millones al año que Estados Unidos le brinda a Colombia para la ayuda a pelear el narcotráfico. Pero ¿qué pasa? Aquí sí se juntan dos cosas. ¿Y por qué yo creo que se va a hacer de esto de manera parcial? Porque sí es verdad el disgusto que ha tenido y que tiene Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, sino el mundo en general. Acordémonos que también Ecuador ha estado teniendo muchísimos problemas porque la mayor parte de la droga que sale de Colombia y Perú pasa por Ecuador, que eso con este país también ha traído una serie de problemas. No es solamente el disgusto de Estados Unidos, por lo que se ve como una actitud más permisiva frente a las organizaciones narcoterroristas. Pero sí también se mezcla aquí es la mala relación que han tenido desde el inicio el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Colombia, Petro. En gran parte han venido ido y viniendo. Vimos el tema al final de los aranceles que no se llegaron a concretar, las críticas que han salido por parte del mandatario Petro hacia la política migratoria de Donald Trump. Es decir, aquí también se mezcla no solamente un disgusto real que no solamente tiene Estados Unidos con Colombia, sino una relación tensa entre los dos mandatarios. Veamos también lo que nos dicen los expertos en esta materia, en la lucha contra el narcotráfico, en la cooperación y las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Hemos consultado aquí en Washington a Geoff Ramsey, quien es asesor principal para Colombia del Atlantic Council. Él asegura que una descertificación total incluso es probable. Escuchen. No hay ninguna manera en que Estados Unidos vaya a evitar una oportunidad de mandar una señal fuerte al gobierno de Gustavo Petro de que no están felices con su política de seguridad de paz total y con el creciente número de hectáreas del cultivo ilícito de hojas de coca. Es decir, yo sí creo que va a venir una desertificación. Esa desertificación va a incidir en la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia, pero también Estados Unidos lo que podría hacer es emitir una desertificación, pero con unas excepciones para el interés nacional. Y vuelve a mencionar el experto algo de lo que ya hemos hablado, que son esas hectáreas de coca cultivadas en Colombia. Como ven, continuamente se habla de esto porque realmente es algo clave, ese aumento de más del 10% de los cultivos de la hoja de coca. Gaby, que responde ese aumento de los cultivos a la política de paz total, que así la llama el presidente Gustavo Petro, que en realidad de paz no tiene mucho, cuando lo que está haciendo es aumentar esos cultivos de coca y, por lo tanto, el narcotráfico que tanto dolor siembra, no solo en Colombia, sino en América Latina e incluso en Estados Unidos, ¿no?
Sí, y es que ese crecimiento en los cultivos no solamente obedece a ese tema de la paz total, sino incluso también a muchos de los acuerdos de paz que se celebraron en el pasado y que definitivamente le quitaron herramientas a las autoridades para poder entonces erradicar esos cultivos. Si no me equivoco, no lo tengo aquí, pero se hablaba de que tenían que erradicar unos 50.000 hectáreas y apenas erradicaron unas 3.500. O sea, los números no cumplen para nada los mínimos estándares. ¿Y qué hace, por ejemplo, las autoridades relacionadas a Gustavo Petro? Decir que las cifras de Naciones Unidas no son cifras reales, son simplemente proyecciones de lo que ellos creen que se está cultivando, porque no podemos decir que algo se duplique de un año para otro. Y otra que de las cosas que hacen es ampararse en los decomisos, cuando justamente los expertos dicen que están decomisando más porque se está produciendo muchísimo más. Y por tanto, como está saliendo más droga de Colombia, es mucho más fácil tener ese tipo de decomisos e incautaciones. Lo cierto es que los números no mienten, no se están haciendo las medidas y sobre todo hay una preocupación fundamental del propio gobierno de Estados Unidos porque sabe que Gustavo Petro, así como la presidenta de México y el dictador de Venezuela, han sido muy distintos a la hora de abordar todo este tema e incluso han protegido a muchos de estos criminales que forman parte de estos grupos que para Estados Unidos son narcoterroristas. Y de hecho consideran a Petro aquí en Washington un aliado de Nicolás Maduro, así lo han expresado en más de una ocasión en medio de esa cruzada que Estados Unidos tiene ahora contra el cártel de los soles, entre otros. Hemos escuchado hace minutos al asesor principal para Colombia del Atlantic Council aquí en Washington, pero veamos cuál es la opinión de los expertos en Bogotá, los que se encuentran allí en Colombia, el país que se vería afectado por esa descertificación. Hemos hablado allí con Elizabeth Dickinson, quien es encargada de la región andina en el International Crisis Group, y asegura que hay enormes diferencias entre la forma que Estados Unidos cree que hay que luchar contra el narcotráfico y la forma que Gustavo Petro está, en este caso, realizando esa política contra el narcotráfico que, a ojos de Washington, es ineficaz. Lo que es nuevo tal vez es que desde el punto de vista de Washington hay digamos, un momento en el cual quisieran mandar un mensaje a todo el largo de la región y han encontrado de que Colombia puede ser el país que puede llevar este mensaje a la región, que es importante para el gobierno de Trump, la colaboración hacia el máximo punto en tema de drogas. Y como esa colaboración en Colombia no ha llegado a las expectativas, sobre todo en los niveles de cultivos de coca, tal vez es muy factible este año que va a haber una desertificación. Y volvemos a los cultivos de coca. Desde luego, Cristi, parece que esa es la clave, o es lo que todos los expertos señalan, pero muy interesante también lo que dice Elizabeth, ¿no? Ese mensaje que Estados Unidos querría mandar no solo a Colombia, sino a toda la región. Claro, como digo, aquí se mezclan dos cosas. Se habla de los cultivos de coca porque es que los números están ahí. El presidente Petro puede decir que son falsos, puede decir que son falsos, pero es algo que se puede comprobar. Los números están ahí. 2.600 toneladas de cocaína, más de 2.500 hectáreas, 200.500 hectáreas de producción de coca, un aumento del 10%. Esos son números puros y duros donde Estados Unidos le dice a Colombia, sobre todo por el cambio de política que tuvo Petro frente a sus antecesores, no estás cumpliendo. Pero también es fácil, o no fácil, pero es el momento para mandar un mensaje porque, como repito, el presidente Donald Trump ha tenido esta actitud, sobre todo en Latinoamérica, de los presidentes que cuentan con su apoyo y los presidentes que no cuentan con su apoyo, los cuales él se siente cómodo, como hemos visto que se siente cómodo con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, y con los que claramente se siente no solamente incómodo, pero los considera adversarios de una manera u otra.
Uno de esos y uno de los principales es Gustavo Petro, porque muy distinta ha sido la actitud que ha tenido el presidente Donald Trump frente a Claudia Sheinbaum en México que la que ha tenido, por ejemplo, con Petro. Entonces, para él sería el país indicado para mandar un mensaje, no solamente porque los números lo acompañan en este momento, pero además porque tiene de presidente en este momento a alguien a quien considera su adversario político. Claro, quiero también sacar a colación la posición. No conocemos, desde luego, no se sabe qué hará la Casa Blanca, qué hará Trump. Intuimos por dónde irá la decisión, pero de momento son especulaciones. Pero lo que sí sabemos, Gaby, es lo que consideran numerosos congresistas, senadores. Mario Díaz-Balart o Rick Scott, entre otros, han sido muy críticos con Colombia y ellos creen y apuntan hacia una posible descertificación. ¿Es la opinión de estos congresistas equiparable a la decisión que pueda llegar a tomar el presidente Trump? Porque ambos son cercanos al presidente. Bueno, hemos visto cómo tanto la voz de los congresistas de Florida como del senador Rick Scott, y en aquellos momentos cuando Marco Rubio también se encontraba en esa posición, eran recomendaciones absolutamente válidas para el presidente Donald Trump. Lo han hecho en su primera administración, lo han hecho durante esta, sobre todo para dejar ver lo peligroso que puede seguir siendo el avance de este tipo de regímenes que más bien está abrazando a los criminales. Es un poco lo que pasaba con López Obrador, abrazos y no balazos. Y así poco a poco el narcotráfico va apoderándose de cada una de las instancias de estos países y sobre todo de la región entera. Ellos ahí dicen, realmente los recursos que estoy dando de mis contribuyentes están yendo al lugar correcto o están siendo despilfarrados por estas personas que adicionalmente van a hacer todo lo contrario. Así que yo creo que sí es una voz potente la de los congresistas y el senador Rick Scott a la hora entonces de hacer este tipo de advertencias, porque sobre todo ellos tienen contacto directo con muchos de esos colombianos que te decía, han viajado a Washington, también han viajado acá a la ciudad de Miami, y así como le han puesto en contexto la posibilidad de que no sea una desertificación definitiva para dar oportunidad a esas elecciones, también le han dejado muy claro cómo han colaborado entonces un Gustavo Petro con Nicolás Maduro y con otros carteles que siguen a sus anchas, aumentando entonces su poder en toda la región. Le quiero preguntar a Cristi también por la posición, hemos hablado de la voz de los congresistas, pero la posición en este caso del embajador de Colombia ante los Estados Unidos, quien ha dicho en las últimas horas que si hay una descertificación ganan los criminales, ha dicho el embajador. ¿Esto es así? ¿Cristi está de acuerdo con él? Bueno, a ver, si Colombia tiene menos recursos para pelear contra el narcotráfico, por supuesto que ganan los criminales. Pero también hay que decirlo, en los últimos años Colombia no ha cumplido con lo que ha prometido. Y no solamente en el tema del narcotráfico, sino que hemos visto cómo este último año la violencia política en Colombia ha vuelto a llegar a una manera que no habíamos visto en años. Situaciones que pensábamos que Colombia ya había superado, hoy nos damos cuenta que no. Y gran parte de eso tiene y pasa por lo que se percibe como por la permisividad del gobierno de Petro. Pero claro, al dejar a Colombia sin los recursos para seguir peleando contra el narcotráfico, entonces sí, la capacidad del Estado se reduce y ganan las organizaciones criminales. Por eso es que lo más probable es que se apunte a una medida parcial, tal vez no completa, porque la realidad es que al dejar a Colombia sin recursos, gana el narcotráfico. Y además estamos a las puertas de unas elecciones. Pero ¿qué más van a decir? Lo que dicen es cierto, pero también estamos viendo los otros números, que a pesar de la ayuda sigue incrementando los cultivos de cocaína. Y eso es lo triste, eso es lo lamentable y eso es lo que peor ha sentado aquí en Washington. Estamos con Gaby Perozo, estamos también con Cristi Ramírez, esto es Club de Prensa Washington. Una pausa y seguimos a la vuelta. Las últimas declaraciones de Nicolás Maduro se han producido hace minutos y dice que las relaciones con Estados Unidos están destruidas, que se han acabado, que no hay comunicación.
Lo vemos a la vuelta, ya regresamos. Escala la tensión entre el régimen de Nicolás Maduro y Estados Unidos. El dictador venezolano ha comparecido en cadena nacional hace minutos y ha asegurado que las relaciones con Washington, dice, están deshechas. Escuchen. Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muerte y chantaje. Así no funcionamos nosotros. Con amenazas y por las malas, nunca jamás habrá nada. Y lo saben. Así que pasaron de una etapa de relaciones maltrechas de comunicación a deshechas. Y hay más. Se ha atrevido incluso a insultar al subsecretario de Estado, Christopher Landau, a quien ha calificado de bandido. Enseguida veremos esa parte, pero antes, Gaby Perozo, Cristi Ramírez, seguimos con ambas periodistas de este club de prensa hoy lunes. Gaby, ¿las relaciones están deshechas por parte de Washington, tal y como lo ha planteado Maduro? No, el tema aquí es que Nicolás Maduro ha destruido cualquier tipo de relación que no comulgue con todos los abusos a los derechos humanos y al terror que imprime en la ciudadanía venezolana. Para ellos las relaciones están muy buenas si, por ejemplo, liberan a Alex Saab a través de una negociación con Estados Unidos, a los sobrinos de Cilia Flores que estaban siendo procesados por tráfico de droga en Estados Unidos. Ahí las relaciones funcionan perfectamente bien, pero cuando llega el momento en el que el gobierno ha decidido atacarlos como lo que son, como son criminales, son terroristas, son narcotraficantes, allí la situación entonces se tensa. Adicionalmente debe estar sumamente preocupado porque se hablaba de que habían dos vías de comunicación, una que todavía él dice la mantienen con Robert McNamara, que es un funcionario americano que está en Colombia y que lleva todo el tema de los vuelos de deportación directamente desde Estados Unidos hacia Venezuela, y también tienen otra vía de comunicación que todavía hasta ahora no se conoce como rota, que forma parte entonces del acuerdo de lo que serían las licencias petroleras a empresas norteamericanas en Venezuela. Pero ellos saben que la situación ahora sí se les puso muy pequeña y definitivamente están destrozadas esas relaciones porque ellos ahora tienen que tomar una decisión fundamental. Si van a seguir violando los derechos humanos, si van a seguir teniendo un país secuestrado, o definitivamente se sientan a negociar o comienzan entonces a retirarse del poder de Venezuela, que adicionalmente ya se lo arrebataron todos los venezolanos a través de una elección el año pasado. Pero no parece que estén dispuestos a negociar cuando hace minutos en ese mismo discurso, Cristi, Nicolás Maduro ha llamado bandido al subsecretario de Estado, a Christopher Landau. ¿Qué implicaciones tiene esto? No, a ver, en esta crisis, que no es de ahora, obviamente, han habido muchos momentos en que las relaciones han estado malas y en las que las relaciones han estado menos malas. Acordémonos que al régimen de Nicolás Maduro se le había dado una salida, habían llegado a un acuerdo con el gobierno de Biden que se le iban a regresar esas famosas licencias si llamaban unas elecciones. Bueno, la historia de las elecciones ya la conocemos, se robaron las elecciones. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump, por más que ha aumentado la retórica en contra del régimen, es verdad que le regresó las licencias en agosto de este año, dándole un respiro económico al régimen después que se las había suspendido en febrero. Entonces, por ese lado, sí, hemos visto que hay una escalada en lo que se dicen de uno a otro, pero hay una especie de contradicción de lo que también se está poniendo y se está haciendo en otros elementos, ¿no? Lo primero, siempre se ha tratado ahora de comparar con la llegada de los buques
al Caribe, sobre todo a la costa venezolana, era que si Estados Unidos se estaba preparando para invadir, como había invadido Panamá. Y yo digo, de las primeras cosas donde no haría mucho sentido es que cuando Estados Unidos invadió Panamá, lo primero que hizo un año antes fue ahogar económicamente al régimen de Manuel Noriega. Hoy está haciendo lo opuesto con Nicolás Maduro. Entonces, sí es verdad que ya el régimen de Nicolás Maduro ha roto acuerdos que ha llegado anteriormente. El caso más evidente es el de las elecciones, entonces tampoco es que se puede confiar, no se puede confiar mucho, pero por el otro lado también tenemos una política exterior bastante errática, en donde lo que se dice y se hace parece también haber un abismo. Veamos lo que se dice exactamente, Cristi, porque le han preguntado al presidente Trump este fin de semana sobre la posibilidad de un ataque contra Venezuela. Esto ha dicho el presidente de Estados Unidos. Muchas drogas vienen de Venezuela. Muchos miembros del Tren de Aragua que quieren pasar los hemos detenido exitosamente en la frontera. Y Venezuela, tenemos una gran cantidad de seguridad. Dicen que el Tren de Aragua es la peor banda del mundo comparada con MS-13. Creo que la consideramos incluso peor. Ahora, no nos gusta lo que Venezuela nos está mandando, bien sea drogas o bien sea pandilleros. No nos gusta ni un poco. Bueno, Gavia, el presidente Trump es contundente en su condena a la actividad delictiva del Cártel de los Soles del Tren de Aragua y sobre la posibilidad de un ataque decía además, veremos qué pasa. No cierra la puerta, no lo confirma, pero tampoco lo descarta. No, y adicionalmente que ha venido edificando un plan. Aquí no solamente se trata de unas declaraciones aisladas por parte de un presidente que se molestó con un dictador en la región. Aquí estamos viendo cómo han hecho una estructura particular y me llamaba la atención la manera en que el propio Nicolás Maduro lo acaba de describir. Él dice, no se trata de una tensión, se trata de una agresión judicial. Sí, efectivamente, judicialmente ya Estados Unidos ha tomado cartas en el asunto y ha hecho un expediente que está en las cortes en donde judicialmente lo procesan y ponen precio por su cabeza. Habla de la criminalización de cada una de las figuras. Sí, Estados Unidos los ha criminalizado para actuar en consecuencia. Por tanto, no solamente ya se trata de un tema político, sino que ya corresponde entonces al tratamiento que tú le das a una persona que ha venido cometiendo delitos de manera ilimitada y ha lesionado particularmente a tus ciudadanos. Lo están haciendo de esa manera y también de maneras indirectas, porque me llamaba mucho la atención cómo el fin de semana, quien fue el subsecretario de Tesoro de Financiamiento de Terrorismo y también fue subsecretario adjunto de Defensa, colocaba en sus redes sociales detalles específicos de un búnker en donde ellos podrían refugiarse. Además, un búnker comodísimo para Nicolás Maduro y sus aliados, porque podrían escapar fácilmente de la rampa presidencial del principal aeropuerto de Venezuela. Es decir, le están dando a todo nivel a este ataque que yo insisto, no solamente es discurso y retórica, aquí van a venir acciones. Y como decimos hace minutos, Nicolás Maduro se ha dirigido a los venezolanos en un discurso en cadena nacional. Ya hemos escuchado una parte, pero también ese insulto, esos descalificativos contra el subsecretario de Estado. Vean, escuchen y juzguen ustedes mismos. Yo no he visto esa amenaza que le hizo el señor Landau, no la he leído, no la he visto. El expresidente Rodríguez Zapatero es un hombre honorable, es un dirigente político de España, y que un subsecretario de Estados Unidos lo agreda de esa forma es bochornoso. Yo creo que el pueblo de España debe salir a defender a un expresidente que es atacado por un piche subsecretario. Un piche le decimos en Venezuela. Un piche subsecretario de Estados Unidos. Pinche subsecretario, Cristi. Así se dirige Nicolás Maduro a Christopher Landau mientras defiende a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué papel ha jugado Zapatero en la crisis que atraviesa en estos momentos Venezuela? Porque Maduro habla públicamente de él como de un aliado, está claro.
Bueno, Zapatero siempre se ha encontrado cerca del régimen chavista, no solamente del régimen de Nicolás Maduro, estamos hablando desde la época de Chávez. Él en muchos momentos ha intercedido frente al régimen, pero la razón por la que ha podido interceder es exactamente porque se conoce de vieja data, desde su amistad con Chávez, que él tiene una alianza política, en algunos momentos ha hablado de alianzas económicas, pero una cercanía importante al régimen chavista, desde que él era presidente y Chávez todavía estaba en el poder. En cualquier caso, desde luego, pues los vínculos ahí están, y la prueba más clara es que hoy Nicolás Maduro alaba a José Luis Rodríguez Zapatero y descalifica a Christopher Landau. NTN 24 ha acudido a la base militar de Cuántico, en Virginia, donde entrenan los marines de Estados Unidos, los que se encuentran precisamente en este momento frente a las costas de Venezuela en ese operativo contra el tráfico de drogas. Hemos sido testigos de la preparación que recibe este cuerpo de marines, el que está desplegado, como digo, en el Mar Caribe. Vean ustedes las imágenes, es una simulación, ahí está, utilizan explosivos, fuego cruzado, realizan, bueno, pues exactamente una simulación de un ataque real para enfrentarse a un posible enemigo. Así como están viendo, son imágenes captadas por este canal, se preparan los marines estadounidenses para una hipotética intervención. Queríamos que vieran estas imágenes y que las comparasen con estas otras imágenes, que es la preparación que recibe, bueno, pues la milicia venezolana. Son imágenes que ha difundido el propio régimen. Comparen ustedes el entrenamiento de los marines estadounidenses con este otro entrenamiento de la milicia venezolana. Creo que las palabras sobran. Y creo también que podemos ver los dos entrenamientos a la vez. Una imagen, desde luego, llamativa, que pone de manifiesto la preparación de unos frente a la falta de preparación de otros. O eso, a juzgar por estas imágenes. Gaby, lo dicen todo, ¿no? Las imágenes que estamos viendo. Realmente, a juzgar por lo que vemos, ¿Venezuela podría enfrentarse al ejército de Estados Unidos? Y obviamente no podrían enfrentarse, no solamente por el tema de la falta de preparación, es que el propio Nicolás Maduro ni siquiera ha podido contar con lo que sería la supuesta Fuerza Armada Bolivariana. ¿A quiénes llaman ellos? A las milicias, que serían las reservas. Es como si Donald Trump tuviera el día de hoy una amenaza de Irán y comenzaran a llamar a los reservistas y no a los propios oficiales de cada una de las fuerzas. Ya por allí sabes que todo está muy mal y muy debilitado. No solamente se trata de unas milicias que no han tenido ningún tipo de preparación, sino que adicionalmente, de manera histórica, y es lamentable porque nosotros teníamos unos militares insignes en cada una de sus disciplinas, poco a poco ellos se fueron separando de ese adiestramiento y lamentablemente en muchos casos se fueron entonces sumando a el tema del cartel de la droga e incluso de la extorsión. Los funcionarios de la Guardia Nacional, de los ciudadanos, de eso hay evidencia en cada uno de los rincones de Venezuela. No hay manera de que se puedan enfrentar. Adicionalmente, no creo que se quieran enfrentar. Nicolás Maduro puede decir una y otra vez que tiene 3 millones, 1 millón, el número que quiera. Y sabemos que no cuentan con ese número porque incluso los propios militares votaron en su contra en esas elecciones. Adicionalmente, no se trata de militares adiestrados que están luchando por su patria. Estarían luchando por un dictador que adicionalmente ha quitado la calidad de vida a cada uno de sus ciudadanos y saben exactamente la naturaleza de este régimen. Si ellos acaso lo defienden, estarían defendiendo entonces el negocio ilícito del que forman parte. Pero no estamos hablando de unos militares que honran entonces el juramento que puede tener cualquier militar honorable o que realmente se deba a su posición.
Ni siquiera se les puede llamar militares, no se les puede llamar ejército, porque un ejército y unos militares luchan por la democracia, por la soberanía de los pueblos y siempre en defensa de lo que los ciudadanos han votado. Y eso no está ocurriendo en Venezuela. En cualquier caso, sabemos que las comparaciones son odiosas, pero ahí les dejamos las imágenes para que ustedes las vean y juzguen un entrenamiento militar de los marines con vehículos blindados, con explosivos, con fuego cruzado y el entrenamiento de esa milicia venezolana con palos de madera. Con estas imágenes nos vamos al corte. Revisemos paso a paso las unidades que llegaron a Puerto Rico en cuanto a su operatividad en combate. Las vamos a ir revisando gráficamente y luego vamos con su análisis y su comentario. El F-35B es el caza furtivo más avanzado del mundo. Puede despegar, allí lo tienen en sus pantallas, en pistas cortas y aterrizar verticalmente, lo que le da flexibilidad en cualquier escenario. Es multifunción. Combate aire-aire, ataques de precisión, aire-tierra, inteligencia, vigilancia y guerra electrónica. Allí tienen la imagen de ese avión. Señor García, en el escenario planteado, ese del despliegue de las fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe Sur, ¿cuál sería la utilidad de estos aviones? Bien, pues el F-35 tiene la capacidad, dentro de muchas de sus capacidades de alta tecnología, tiene la capacidad de llevar una serie de bombas que son bombas especiales para atacar objetivos de altísimo valor estratégico con una precisión, por decirlo de alguna manera, quirúrgica. Un ejemplo de eso es los ataques recientes que hizo la Fuerza Aérea de Israel en territorio iraní, en donde los F-35 llevaban el papel protagónico del bombardeo en los centros de producción nuclear, y los F-15 y los F-16 y otro tipo de aeronaves les iban abriendo el camino para que estos aviones, que además son completamente furtivos, es decir, no son detectables por los radares ni por las unidades antiaéreas, entren a hacer el trabajo, digamos, más importante de una misión. Para resolver tu pregunta, yo creo que este destacamento de aviones debe tener una misión de ese tipo. Es no simplemente generar superioridad aérea en el escenario, sino que de eso se pueden encargar otros aviones que ellos tienen. Los americanos tienen muchos aviones que pueden generar esa superioridad aérea, sino básicamente para poder hacer unos ataques quirúrgicos de precisión sobre ciertos blancos que no son tan fáciles de atacar, por ejemplo, con un misil Tomahawk, en donde hay que penetrar búnkers o hay que penetrar estructuras o edificios, y estos aviones son perfectos para eso. La independencia nacional, en el que mencionó varios temas importantes. Habló sobre el contraste histórico que ha vivido El Salvador en términos de seguridad también. Habló sobre la visión presidencial que pone a la educación como base para formar nuevas generaciones capaces de romper con la cultura de violencia, entre otros temas que también vamos a profundizar esta mañana con el docente y escritor Rafael Francisco Goches. Bienvenido. Buenos días Astrid, buenos días a la audiencia y agradeciendo pues esta nueva oportunidad para ejercer la ciudadanía con el comentario de los temas de actualidad. Muy bien, y antes de comenzar, el 15 de septiembre de 1821 se establecieron los cimientos para la identidad de El Salvador, que 204 años después resurge como nación soberana. El país, tras décadas de recetas fallidas, ahora posee un propio modelo que lo hace vivir una verdadera independencia, incluso inspirando a otras naciones. Vea la nota. El Salvador ha celebrado el momento histórico, vital y decisivo ocurrido el 15 de septiembre de 1821. Sin esa independencia, nuestro país no tendría su propia historia, su bandera, su himno, su fuerza armada, su identidad. Aunque malas decisiones llevaron al país por el rumbo incorrecto, lleno de fracasos por hacer lo que otros impusieron. Durante décadas estuvimos lejos de una independencia real. Nos alejamos del espíritu de lo que celebramos este día.
Nos impusieron recetas que nunca funcionaron, planes que ni siquiera ellos aplicarían en sus propios países y fórmulas que no solo nos sumieron más en el sufrimiento, sino también en el subdesarrollo. Ahora la nación es soberana y toma sus propias decisiones, erradicando la inseguridad e instaurando un modelo nuevo, que incluso está siendo replicado por otros países. Se nos dijo incluso que la inseguridad que vivíamos era un mal necesario, que los salvadoreños teníamos que vivir durante generaciones con ese mal, que teníamos como única solución que aceptar esa realidad y vivir con ella. Pero cuando decidimos aplicar nuestra propia receta, todo cambió. Lo que tenemos y disfrutamos hoy no es copia de nadie. Es un modelo salvadoreño, diseñado aquí con nuestras propias decisiones. El hecho que haya funcionado y que ahora otros países incluso vienen a inspirarse con lo que nosotros hemos hecho, es la mayor prueba de nuestra independencia. Frente a cientos de estudiantes, el presidente también se refirió al trabajo en educación, fomentando la disciplina y el respeto. La seguridad nos devolvió la paz, pero será la educación la que nos garantizará que esa paz sea permanente y que podamos siempre salir adelante. La seguridad nos devolvió las calles, pero la educación hará que esas calles estén llenas de ciudadanos respetuosos y responsables. La seguridad derrotó a las pandillas, pero la educación formará generaciones que nunca más caigan en la tentación de glorificar la violencia. El trabajo sigue para un mejor futuro de nación, formando mejores ciudadanos, con el cometido de no repetir la historia ya vivida. Ustedes son los responsables de que El Salvador nunca más vuelva al pasado. Les toca aprender, crecer y aprovechar las oportunidades que tienen. Computadoras, seguridad para estudiar, espacios para soñar en grande, espacios que aún estamos recuperando con la reconstrucción de escuelas, pero que hemos ido avanzando. También les toca hacer su parte. Respetar, esforzarse, valorar a sus maestros, honrar a sus padres y sentirse orgulloso de este país que es de ustedes. La transformación continúa paso a paso y se vive el nacimiento de un nuevo El Salvador con un modelo propio que ya inspira a otros, el modelo salvadoreño. Y bueno, así vamos a arrancar este análisis temprano esta mañana y gracias, por cierto, a los que también madrugan con nosotros y están conectados a través de las distintas plataformas digitales y por supuesto a través de la señal de Canal 10. Rafael, bueno, el mensaje muy contundente en varias partes, vamos a ir desmenuzándolo quizá para comenzar. Este modelo salvadoreño del que menciona, con el que se logró, menciona el presidente, la verdadera independencia. Sí, mira, fíjate que con este tema de la independencia, bueno, aquí obviamente hay muchas cosas que comentar, pero primero yo quisiera retomar algo que mencionó el presidente ayer, y es en cuanto al origen, al sentido de la independencia misma, y que él dijo, nosotros mucho podremos criticar, bueno, tal vez el contexto, las intenciones en las que surgió esa independencia, y de hecho así es, históricamente se ha criticado bastante porque fue, digamos, un acto de unas personas que tuvieron ciertos intereses en independizarse de la corona española y que de hecho, eso ya se ha mencionado también bastante, pues construyeron una patria quizás no para todos, eso lo sabemos y no hay que olvidarlo, ¿verdad? Que la mayor parte de nuestra historia nacional no fue una patria para todos, sino que fue una patria excluyente y para unos cuantos, ¿verdad? Sin embargo, eso no quita que el acto mismo de independizarse de España y tomar un rumbo propio, al principio recordemos que fue la independencia de las provincias de Centroamérica en 1821 y fue hasta 20 años después que, digamos, se vio que no funcionó por ninguna parte la idea de una Centroamérica unida, pues ya pues cada estado agarró su camino.
Yo lo comparo esto a lo siguiente, digamos, toda persona celebra su cumpleaños, toda persona celebra su cumpleaños, independientemente de las circunstancias favorables o desfavorables en que se haya dado su propio nacimiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso aplica también para nuestro país. Nosotros celebramos el nacimiento de una nación. La celebración de la independencia prácticamente es el cumpleaños de la patria. Y en ese sentido, ya digamos, pasados 204 años, quizás no tiene mucho sentido estarse, digamos, en una discusión de lo que pasó en aquella época. Yo creo que es importante y es muy apropiado el enfoque que se le da de enfocarnos en el hoy en comparación con el pasado reciente, ¿verdad? Es decir, qué es lo que estamos celebrando y ver un poco de dónde venimos. Y en ese sentido, pues es que tiene un significado muy especial, ¿verdad? Porque, mira, a mí personalmente, yo creo que me ha tocado vivir una época en donde sí puedo dar testimonio de que he visto probablemente los peores años de mi país. Estoy hablando de la época de la guerra, de las 3 décadas de las pandillas, y ahora estoy viendo un país que emerge, un país que tiene esperanza. Entonces, por ahí va un poco el rumbo, creo yo, el sentido del discurso, ¿verdad? Ahora, de lo que se mencionó en el mensaje de ayer y en la nota, hay un elemento que sí creo yo que es bien decisivo y que es algo que es muy actual y en donde hay que tener firmeza. Nos referimos a la independencia en cuanto al rumbo y las decisiones que se están tomando, ¿verdad?, para que el país resurja. Te decía, a mí me tocó vivir los peores años de la historia del país, y si nos remitimos a la época de la guerra civil tuvo causas internas, pero también tuvo causas externas. Aquí metieron mano unos y otros. En la época de la Guerra Fría, el bloque comunista, el bloque capitalista, vieron El Salvador como un lugar para hacer todo tipo de experimentos. Y como bien se decía en aquella época, las armas venían de afuera, pero los muertos los poníamos nosotros. Esos fueron años tristes, años de una lucha que al final dio un resultado realmente mínimo, ¿verdad? Cuando uno se pone a ver qué se logró con esa guerra civil, qué obtuvimos y todos los costos que eso implicó, no te compensa. Pero después de la guerra civil, ya para darle como más contenido, después de la guerra civil, si durante la guerra civil metieron mano acá las superpotencias y todo tipo de personas que querían hacer del Salvador su laboratorio, después de la guerra fue aún peor. ¿Por qué fue aún peor? Porque vinieron acá a experimentar todo tipo de teorías, todo tipo de enfoques, todo tipo de reformas legales, para orientar al país, no según las necesidades propias de El Salvador, sino según las ideologías y los intereses de ese otro montón de sectores que vinieron acá a querer hacer y deshacer, y que nosotros, nuestros dirigentes políticos de aquella época, les dieron espacio, les dieron cabida y prácticamente fueron aplicando esas recetas sin ninguna crítica, sin ninguna racionalidad, sin ningún realismo. Y eso nos llevó, por supuesto, a 3 décadas de terror por el crimen organizado, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde venimos, Y el sentido de la independencia ahora es que precisamente estamos tomando las decisiones sobre la base de los intereses nacionales, ¿no? Y esa es una presión muy fuerte, porque alguien podría decir, bueno, ahora ya no hay colonialismo, pero sí existe, el colonialismo ideológico existe. Y
el país enfrenta una presión muy fuerte de ciertos sectores internacionales que quieren hacerlo a su modo y conveniencia, ¿verdad? Fíjate, solo para ponerte un pequeño ejemplo. Hace muy poco salió un reportaje en la Deutsche Welle que la tesis central de ese reportaje es que prácticamente te está diciendo que no hay que encarcelar a los delincuentes. O sea, esa es la tesis central que te están diciendo. ¿Y por qué lo sacan? Lo sacan con dedicatoria para países como El Salvador, que está peleando y peleó una batalla fuerte contra las estructuras del crimen organizado. Entonces, te están poniendo una ideología de permisividad, de tolerancia, que quieren revertir prácticamente los cambios que se han hecho en el país. Entonces, ante eso, la decisión soberana e independiente de decir nosotros tenemos un rumbo que ha funcionado, que hay cifras, que hay datos, que hay resultados concretos y que eso es lo que le ha permitido a la población ahora experimentar realmente la libertad. Eso, digamos, en una primera aproximación. En términos generales, a ver, el presidente mencionó varias cosas sobre justamente la verdadera independencia y él decía que todo esto, que todo lo que usted menciona, Rafael, se ha logrado aún a costa de las protestas de los opositores y los poderes internacionales que antes nos controlaban. Pero con todo y todo, dice, no vamos a negociar lo que celebramos hoy. Desde su lectura experta, ¿qué mensaje político y simbólico transmite esta afirmación a la ciudadanía salvadoreña? Claro, lo que te está reafirmando ahí es precisamente la soberanía en cuanto a las decisiones. Porque, bueno, primero hay que tomar en cuenta una cosa. En muchos países, la mayoría de países, yo me atrevo a decir, el poder político normalmente está repartido en varios partidos, varias ideologías, y se establece un balance que puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de los resultados que te dé. Pero en El Salvador nosotros durante 30 años probamos ese balance y le dimos precisamente pesos y contrapesos a los partidos políticos mayoritarios de aquella época, Arena y FMLN, pero ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que esos partidos no entendieron ese balance como para ponerse de acuerdo en beneficio del país, sino que ese balance lo entendieron como la capacidad de autobloquearse y prácticamente negociar beneficios para ellos, principalmente para ellos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido progresivamente desde 2019 para acá? Que la gente ha entendido que para resolver los problemas que dejaron esos partidos y esos falsos pesos y contrapesos, necesitábamos de la unidad nacional, necesitábamos de la consonancia, de la armonía, de la conjunción de los tres órganos del Estado y de las demás instituciones. Por esa razón es que ahorita lo que tenemos en el país es un mandato claro e inequívoco de respaldo a las políticas públicas que se están desarrollando, comenzando con la política de seguridad, que es lo que permite a la población disfrutar de esa libertad que antes no tenía, ¿verdad? Entonces, esa política y ese rumbo ha sido y está siendo atacado desde trincheras ideológicas y de intereses externos. Bueno, no solamente vamos a hablar de, digamos, medios de prensa que constantemente te dan reportajes que quieren, como te dije antes, detener y hasta revertir este tipo de políticas internas que se tienen, sino que también hay otro tipo de maniobra, gente que quiere que los gobiernos o que ciertos gobiernos ejerzan influencia directa para revertir ese tipo de cosas. Nosotros ya lo vivimos acá en el año 2021. En el año 2021, cuando precisamente gobiernos externos prácticamente le compraron el discurso a sectores opositores que estaban pidiendo exactamente eso, revertir las cosas, no ir por ese camino, apartarse de un rumbo que
se consideraba, y a las pruebas nos remitimos, que sí había dado resultados o que sí iba a dar resultados, y tal como lo estamos viviendo ahora. Entonces yo creo que es una afirmación de soberanía en el sentido de decir, miren, tenemos un mandato claro e inequívoco de una inmensa mayoría del pueblo salvadoreño que esto es lo que apoya, esto es lo que quiere, y no se va eso a detener y mucho menos a revertir por intereses externos. Yo creo que esa es una afirmación bastante clara al interior del país, pero también, sobre todo, al exterior. Un mensaje importante también resaltar que dentro de ese mensaje la fecha, decía el presidente, es un momento para celebrar el orgullo de ser salvadoreños, y también se mencionó muchísima en la palabra, esto es un modelo salvadoreño, haciendo alusión a esta estrategia diseñada para el país por salvadoreños y para los salvadoreños. Sí, mira, ahí primero quiero retomar como tres elementos, no solamente de lo que explícitamente mencionó el presidente, sino en una reflexión más general sobre el sentido de la independencia. Fíjate que ahorita, en este momento, 2025, yo creo que estamos celebrando en esta independencia, bueno, primero estamos celebrando la libertad, ¿verdad? Y la libertad es un valor que siempre se tiene que pensar en relación a aquello que nos oprimía. Entonces, estamos celebrando una libertad que no hemos tenido durante décadas. Entonces, yo creo que eso es evidente en la gente, no solo la gente que vive aquí en el país, sino salvadoreños o turistas que nos visitan. La libertad de ir por un país, de sentir nuestro el país. Porque antes era un país que nos había sido secuestrado prácticamente por estructuras del crimen organizado, y antes de eso, bueno, podemos hablar muchísimo de la exclusión y de otros elementos, pero ahorita estamos hablando de libertad, de algo que recién acabamos de salir, de ese temor, de eso de estar presos en nuestras propias casas prácticamente, ¿verdad? Atrás de barrotes, todo cerrado. Ahora no, ahora celebramos primero esa libertad. Segundo, celebramos el orgullo de ser salvadoreños. Hay muchas cosas por hacer en el país, hay muchos comportamientos que todavía tenemos que evolucionar y superar en el país, pero en este momento, salvadoreños que están en el exterior o salvadoreños que vivimos acá y que salimos a otros países, no podemos negar que ahora ya no da pena decir que somos salvadoreños, como podía ocurrir hace 10 o hace 20 años. Porque hace 10 o hace 20 años uno trataba de ocultar su nacionalidad porque inmediatamente lo relacionaban con pandillas. Ahora no. Ahora cualquier salvadoreño que va a cualquier país del mundo, con casi total certeza, podemos decir que si uno dice que es salvadoreño, lo relacionan con un país que está emergiendo, ¿verdad? Entonces, ese es... Y en tercer lugar, después de celebrar la libertad y el orgullo de ser salvadoreño, yo creo que estamos celebrando la esperanza, porque es una esperanza perceptible y bien fundamentada, ¿verdad? No es una esperanza ciega que podría ser fe, no, es una esperanza que realmente se basa en hechos concretos y en situaciones que de verdad nos dan motivos para creer en el país. Entonces, con esos tres elementos, libertad, orgullo y esperanza, yo creo que la celebración patria adquiere otro, digamos, otro tono, ¿verdad? Otro tono. Y por otra parte, fíjate que ayer sí me llamó mucho la atención, mayoritariamente quiénes eran el público en Casa Presidencial con el discurso del presidente. ¿Quiénes eran el público? Eran estudiantes. Eran estudiantes. En otros momentos sí puede haber habido algunos estudiantes, puede haber habido algunos escolares, pero mayoritariamente podían haber sido el cuerpo diplomático, que sí también estaba por ahí, pueden haber sido militares, que también los había, pero ayer principalmente un mensaje dirigido a las nuevas generaciones, ¿verdad? Sí. Ajá, y eso yo creo que también es un gesto clave.
Porque ahorita con las medidas que se han tomado y gracias a las cuales el país está saliendo de ese agujero histórico en el que estaba, las medidas, seamos sinceros, han corregido los efectos de políticas equivocadas, ¿verdad? Los efectos. Pero solamente con curar los efectos sin atender las causas, en 15 años podemos volver a tener las mismas situaciones. Entonces yo creo que ahí es donde viene la apuesta fundamental por la educación y también por el desarrollo económico, ¿verdad? Pero en este caso, la educación, que es lo que va a permitir tener nuevas generaciones que digan nunca más vamos a caer en esos errores del pasado, ¿verdad? Y para no caer en esos errores del pasado, por supuesto, hay que conocer ese pasado, ¿verdad? Entonces yo espero realmente que las nuevas generaciones conozcan y nunca olviden por todo lo que hemos pasado, por todas esas situaciones tristes y lamentables que nos llevaron a ser un Estado prácticamente fallido. Hace una década de eso se estaba hablando mucho, que El Salvador era un Estado fallido, incapaz de garantizar los derechos más elementales de su población, pero que estas nuevas generaciones tengan claro que no se puede volver a ese pasado, pero que la base para construir el presente y el futuro tiene que ser ciertamente la educación, y por eso me parece importante destacar los destinatarios que estaban ahí presentes, ¿verdad? Mayoritariamente estudiantes que son nuestro presente y son nuestro futuro, porque son, es decir, yo pues por mucho que quisiera, o sea, ya uno está pues prácticamente en camino de salida y de ver qué es lo que aportó o pudo aportar a la historia del país, pero estos niños, niñas y adolescentes, como los que estaban ayer recibiendo ese mensaje, es a ellos a quienes les corresponderá conservar y profundizar estos cambios y edificar sobre bases sólidas un país distinto al que hemos tenido por la mayor parte de nuestra historia. Definitivamente lo que usted menciona, Rafael, ese contundente mensaje, claro mensaje que emitió ayer al brindar su discurso ante cientos de estudiantes, esas nuevas generaciones, pues confirma esa gran apuesta que tiene el gobierno bajo la visión del presidente Bukele de apostarle a las nuevas generaciones y a la educación particularmente para poder consolidar esa paz que ahora tenemos, esa seguridad que ahora tenemos. Y él decía que, generaciones que fueron abandonadas por décadas, por gobiernos anteriores, y esas generaciones hubieran sido formadas correctamente. Todo lo que vivimos hace 10, 20 años no hubiera existido si los gobernantes que tuvimos en esos entonces hubieran enfocado sus recursos y sus esfuerzos en educar a las nuevas generaciones. Así es, fíjate que el rol de la escuela como agente socializador, eso está reconocido por prácticamente todos los filósofos, psicólogos, sociólogos, todos los pensadores tienen muy claro que la escuela es un agente socializador importantísimo, y eso nos debe llevar a superar un concepto que probablemente exista todavía en muchos maestros, en muchos estudiantes, en muchos padres y madres de familia. La escuela no es principalmente, y ahora principalmente, no es un lugar donde los chicos y chicas vayan a adquirir conocimientos. O sea, sí es importante el rol de formar competencias intelectuales, de aprender lenguaje, matemáticas, historia, bases de ciencia, eso es importante, pero en la actualidad el rol principal de la escuela no es el transmitir conocimientos, y el rol principal del maestro y la maestra no es transmitir conocimientos, mucho menos ahora que esos conocimientos están a disposición de todos a través de la inteligencia artificial, a través de Internet. El rol principal de la escuela es un agente socializador para desarrollar inteligencias múltiples y específicamente algo que necesitamos muchísimo en el país, desarrollar inteligencia emocional, que se refiere concretamente a dos áreas de las inteligencias múltiples, que son el área interpersonal, que es saber tratar a las demás personas
con respeto, gestionar conflictos entre personas a través del diálogo, y luego también aprender a gestionar las propias emociones, que es la inteligencia intrapersonal. Los problemas que todavía estamos teniendo en el país, ahora ya no hay violencia de pandillas, pero cuando ocasionalmente ocurren hechos de violencia y en algunos casos incluso homicidios o intentos de homicidio, lo que es el patrón que vemos ahí es de personas que son incapaces de gestionar conflictos entre ellas y de controlar sus propias emociones. Entonces, en la educación emocional, en la inteligencia interpersonal e intrapersonal, la escuela tiene que hacer muchísimo trabajo, porque es ahí donde se fundamenta los hábitos de sana convivencia, ¿verdad? Sana convivencia que, como no la hemos tenido, digamos, históricamente, todavía tenemos actos de intolerancia, todavía tenemos mala educación en el hecho de, digamos, una cosa tan aparentemente sencilla como puede ser tirar la basura en cualquier parte, pero todos los problemas que eso nos causa, ¿verdad? Luego tenemos también temas de discusiones entre parejas que pueden solucionarse y dar estabilidad familiar, ¿verdad? Y eso se logra con inteligencia emocional, ¿verdad? Aparte de todas las demás inteligencias que se pueden desarrollar en la escuela, pero el rol de la escuela, insisto, hay que superar esa visión de que solo es para adquirir conocimientos. Es un agente formador de la personalidad y ahí los maestros y maestras tenemos muchísimo trabajo que hacer, sobre todo en una sociedad y en una época en donde las familias tienden a echarle la carga de esa formación que te estoy hablando, de la inteligencia emocional, muchas veces tienden a echarle la carga a la escuela y al colegio, ¿verdad? Y entonces a uno le toca pues prácticamente ser no solamente simbólicamente ese segundo hogar, sino que prácticamente suplir muchos, digamos, muchos elementos de educación emocional que deberían venir de las casas. Y que no está siendo así, ¿verdad? Porque, imagínate, ¿qué necesidad habría de poner una normativa de que los estudiantes saluden, se dirijan con cortesía a sus pares, a sus maestros y las demás personas? ¿Qué necesidad habría de eso? Si en las familias fuera un estándar, ¿verdad? Pero como venimos de una época, digamos, yo diría que de descomposición social en las décadas anteriores, eso no se ha hecho. Entonces a la escuela le toca suplir ese tipo de cosas, exigir cosas tan simples como el uniforme correcto, como una apariencia de cuidado personal que también te da significado a cosas pequeñas como el saludo, como el hecho de ir bien ordenadito, como el hecho de respetar los espacios para lo que son. Y así pues vamos a ir construyendo una nueva sociedad, pero la escuela es sumamente importante en eso. ¿Cómo podemos relacionar la soberanía, los grandes mensajes de ayer, la soberanía, la independencia y la educación, Rafael? Bueno, pues mira, primero la soberanía y la independencia debemos entenderlas ahora como que el enfoque, la guía de las decisiones que se toman en nuestro país debe ser orientada por las necesidades de nuestra población, ¿verdad? Eso digamos que quedó bastante claro y de lo cual ya hemos hablado. Pero en el caso de la educación, por ejemplo, ¿cuáles son las críticas, curiosamente a nivel internacional, ¿verdad?, que de ciertos medios y de ciertos sectores ideológicos están haciendo al tema de la educación? Pues dicen que ahora se ha militarizado la educación, ¿verdad? Que ahora resulta que se está imponiendo, algunos han llegado a utilizar términos completamente inaplicables, como que es un modelo fascista. No es un modelo fascista y no se está militarizando la educación. Lo que pasa es que la decisión de volver a una educación con valores básicos y elementales y de poner orden en ese caos
que había sido históricamente este tipo de espacios, esa decisión, ¿de dónde nace? No nace porque vengan ideologías externas a decirnos qué hacer, nace de la necesidad y del hecho de entender que es la escuela, una vez más, el principal agente socializador, ¿verdad? Y es ahí donde se forman hábitos y costumbres que posteriormente van a salir en la sociedad misma, ¿verdad? Y si precisamente uno, digamos, si todavía nos podemos quejar en El Salvador de que, digamos, tenemos, digamos, una mala educación, pero mala educación no solamente porque pudieran faltarnos habilidades en matemáticas, en lenguaje, no, mala educación en el sentido de trato interpersonal. Y eso tiene costos, Imagínate, solo por mencionar algo, yo sé que quizás no es el momento para hablar de cosas negativas, pero ¿qué es lo que pasó en el estadio, en el partido contra Surinam? Si vamos a tener ahí un expediente disciplinario abierto por expresiones de mala crianza con visitantes. Todavía nos falta mucho trabajo que recorrer, por ejemplo, el hecho de respetar los himnos nacionales de los visitantes. Si aquí lo normal es que se silbe, se abuchee, se insulte. Eso no es correcto. A nosotros no nos va a gustar que nos hagan eso cuando vayamos a jugar de visitantes. Entonces, ese tipo de cosas, ¿a dónde está la raíz? Bueno, está en la familia, indudablemente, pero también está en un caos en el sistema educativo que tuvimos durante décadas. Y estamos viendo ahorita consecuencias de aquello que no se hizo antes. Ojalá en un futuro muy cercano podamos ver cosas distintas a partir de lo que se está haciendo ahora. Quisiera reflexionar también incluir en esto que voy a decir, no solamente al comisionado Arriaza Chica, sino a todo el gabinete de seguridad, porque cuando nosotros analizamos lo que hemos vivido en estos 6 años y particularmente desde 2022 para acá, que es donde hemos tenido una política de seguridad como mucho más incisiva, precisamente a partir de esa fase del plan control territorial y del régimen de excepción, yo me he puesto a pensar, el gabinete de seguridad al momento de tomar las decisiones que se tomaron, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, es una decisión fácil, háganse las cosas. No es así, es una decisión muy difícil y que es inevitable hacerla desde un puesto de mando, desde una responsabilidad de autoridades a las cuales la población les delegó la misión de resolver ciertos problemas. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hemos vivido y la manera en que se ha llegado a esta situación, a este clima de seguridad y de renacimiento del país, ha requerido mucho sacrificio y ha tenido costos, ha tenido costos en diferentes áreas. Y esos costos, yo estoy seguro que todos los miembros del Gabinete de Seguridad y especialmente el presidente Bukele tenían clara la posibilidad de que pudiera haber ese tipo de costos, ¿verdad? Entonces se requería de una enorme valentía y de una gran responsabilidad para dar ese paso de lanzar esa política de seguridad y apostarle a que así realmente se iba a solucionar el problema. Responsabilidad, alguien puede decir, ¿cuál responsabilidad? Si ahora la población le reconoce, digamos, el haber estado acertados en esa situación. Bueno, la mayoría de la población lo reconoce, pero los costos que se han tenido también tienen que ser... uno tiene que pensar en que el Gabinete de Seguridad del presidente estuvieron dispuestos a asumir esos costos. No los voy a mencionar todos, pero por ejemplo, hay uno bien particular, ¿verdad? Todos los ataques que el presidente y su gabinete están recibiendo por parte de sectores que se vieron afectados por esas medidas y que se han dedicado a quererlas detener y revertir por intereses
muchas veces intereses mezquinos, y que han estado constantemente torpedeando ese plan con la intención de que fracase, con la intención de resaltar o de, digamos, presentar como absolutos incluso algunos errores que se pudieran haber cometido, pero que están en una línea de fuego constante a nivel comunicacional e incluso a nivel de lobby. Entonces, arriesgarse el presidente y su gabinete, arriesgarse el director de la Policía Nacional Civil, arriesgarse el comisionado Arrías Achicas, arriesgarse el ministro Villatoro y todo ese equipo que ha estado trabajando, arriesgarse a recibir ese tipo de ataques, arriesgarse a que se les califique con epítetos realmente muy negativos, ¿verdad? Que incluso yo recuerdo cuando fue el discurso del primer aniversario del segundo mandato del presidente Bukele, que él incluso retomó eso, dice, bueno, pero es que a pesar de que me llamen de esa manera, a pesar de que me llamen dictador, yo prefiero eso y no estar viendo que los salvadoreños mueren día a día. Ese tipo de ataques, ese tipo de presiones, ese tipo de señalamientos son costos que también en el momento de tomar las decisiones ellos probablemente vieron venir, ¿verdad? Y que muchos en el pasado no estuvieron dispuestos a asumir precisamente por el temor a ese tipo de señalamientos. Afortunadamente las cosas han salido bien, han salido digamos, en un balance general, es un balance positivo. Por supuesto no hay perfección porque son obras humanas por último, ¿verdad? Pero yo creo que la población también está consciente y si bien es cierto, la población reconoce, pero digamos estas personas se expusieron y se exponen a ciertos señalamientos y en el caso de, digamos, la parte operativa, pues también hay muchos riesgos para su integridad física, no solo de ellos, sino de sus familiares, digamos. Bueno, el hecho mismo de estar en situaciones cotidianas operativas los vuelve sujetos de poder sufrir algún tipo de daño, bueno, como fue precisamente la tragedia que ocurrió, una cosa muy lamentable, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que el gesto de haber dado ese paso los pone en una situación de reconocer esa valentía y asumir los costos que como autoridades les competen. Entonces, en el caso del comisionado Arrías Achicas, creo que también es una manera de homenajear el compromiso que él demostró, ¿verdad? ¿Por qué? Pues el que está al frente del principal órgano de la principal institución del Estado encargada de llevar adelante ese plan con todos los riesgos y costos que eso supone. Entonces yo creo que sí es, digamos, una manera de honrar su memoria, ¿verdad? Y no me cabe duda, ¿verdad?, que, digamos, en la mayoría de la población está ese sentimiento en medio del dolor y del luto que provocó la pérdida de esas vidas en la tragedia de hace un año. Definitivamente, pues ese es parte, pues es un símbolo, digamos, de también los costos en vidas humanas que también ha dejado esta lucha frontal contra la delincuencia y la violencia que hemos visto los salvadoreños. A ver, pasando a otros temas, porque me quedan apenas 2 minutos, lo cierto es que dentro de todo esto, pues también los salvadoreños vivieron ayer con un espíritu patriótico y celebraron esa conmemoración de 204 años de independencia, asistieron masivamente al desfile cívico a lo largo y ancho del país, vistieron de azul y blanco, había una fiesta, había un espíritu de alegría por todo lo que estamos celebrando, esa libertad, esa seguridad que ahora podemos gozar, esa paz con la que ahora pueden asistir a los distintos actos cívicos. Hace 10, 20 años, pues los 15 de septiembre pues eran una fecha más, era una fecha gris, no había nada que celebrar. Hoy resulta que los salvadoreños salían a festejar, aparte de, obviamente, los desfiles, salen a festejar su libertad, su independencia y su seguridad. Fíjate que los desfiles que se tenían en el pasado reciente
la gente iba con mucho temor, incluso de que pudiera haber, digamos, altercados o situaciones, incluso de instituciones educativas rivales que se agarraban a media calle. Es decir, bueno, no solamente eso, sino que estar sujetos a esa vigilancia, a ese acoso de las pandillas. Ahora no, yo creo que la gente ha salido como muy contenta, y no se nos olvide también que aunque sea la acción aparentemente sencilla de ir a desfilar, todo eso hay que ensayarlo. ¿Qué es lo importante de eso? Aparte de que es una celebración patria, como lo dije al principio, es el cumpleaños de la patria, pero el simple hecho de ensayar el desfile, ya eso te va inculcando primero el valor de la cooperación con otras personas, la disciplina, la constancia para que todo salga bien, para que todo salga bonito y para que el aplauso que le da la gente a esos chicos y chicas que van marchando, que van en las bandas, digamos que van pues haciendo todo lo que consiste pues precisamente ese desfile, que ese aplauso es un reconocimiento y también es un ánimo para aprovechar sus energías en cosas positivas, ¿verdad? Yo creo que eso también es un elemento importante.